Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada de martes 26 de mayo del año 2026 les habla Vidal Dorado. Son exactamente las 10 de la mañana con 9 minutos. Estamos en vivo y en directo. Le invito a usted a compartir, comentar esta entrevista en el marco del respeto. Le doy la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. Está con nosotros el arquitecto Rudy Rojo, exdiputado nacional, exdiplomático nacional, que nos acompaña hoy precisamente para hablar de la coyuntura política que vive el país. Siempre un gusto, bienvenido a nuestros estudios. Vidal, siempre vos con buenas impresiones y siempre conversamos temas que a la gente el día al día le interesa. Procuramos un poco hacer un análisis, como siempre digo yo, tratando de decir lo que pensamos, a veces no lo que sentimos, pero que es de escuchar todo lo que sucede en la semana y poder decirlo con absoluta libertad. Salió el sol en Santa Cruz después de un periodo de frío. Esperemos que sea un sol que ilumine también a todo Bolivia, porque lo necesitamos, a pesar de que sabemos de que es apenas una semanita y después puede venirse un muy, muy frío invierno. Ojalá no sea ese invierno de la gente, del país, que si no se consigue establecer los mecanismos necesarios para que todos nos volvamos razonables y podamos dejar que todos avancemos. Me alegra que esté con nosotros acá siempre con la sabiduría necesaria para poder orientar a la población en momentos tan difíciles que se viven. Son días sombríos definitivamente en el país y ya vamos un mes desde que se inició este conflicto y se ha ido agravando en ambas partes. Por una parte, los sectores que piden la renuncia del presidente han ido endureciendo las medidas, han ido asfixiando las ciudades. Hoy veía, por ejemplo, un bloqueo donde una ambulancia se apersonaba al lugar, los de la ambulancia le hablaban a los bloqueadores y pedían el pase para poder circular. Y los bloqueadores le dijeron que muera el enfermo. Eso muestra el lado inhumano que hay de parte de algunas personas que están en los puntos de bloqueo, y eso también muestra la falta de capacidad para reaccionar que ha tenido el gobierno en poner orden hasta el momento en este país, o por la vía del diálogo solucionar también los problemas, porque nadie quiere violencia, así sea de las fuerzas del orden o de los insurgentes. Insurgentes, voy a utilizar ese término. ¿Cómo ha visto el panorama? ¿En qué punto, en qué estado nos encontramos en este momento? Uno siempre dice hay luz al final del túnel, pero parece que cada vez se oscurece el panorama. Vidal, justamente hace 4 semanas eh, más o menos preveíamos, y vos lo decías más contundentemente, lo veo muy complicado, que cuando todavía las reivindicaciones no eran que renuncies, Rodrigo. Yo me acuerdo que dijiste, veo que el tema es buscar que caiga el gobierno. Dijiste, no dijiste que caiga Rodrigo, pero que caiga el gobierno. Y mira, van 4 semanas de eso que hemos estado aquí conversando. Me gusta hacer referencia a algunos temas. En la época oscura de la humanidad, que fue la época del medieval, que a pesar de que ahora se cuestiona un poco, más allá de que París, los vikingos, en fines del siglo IX la asediaron durante 300 días y después negociaron irse con el botín que le dio París, con el botín que le dio París, y volvieron muy ricos a sus lugares. Todo mundo sabemos que Roma, el gran imperio romano, trasladó a Constantinopla porque no aguantaba su centro ya en Roma, trasladó a su capital a Constantino en 1433, pero después los otomanos en 1453 lo derrocan con un asedio de muchos días. Era una época donde se asediaba las ciudades
con las mismas características increíbles en el siglo XXI de ahora, Imagínese. dejando morir a la gente y la gente moría dentro de las ciudades defendiendo su ciudad. Pero claro, era una época en que se construían castillos rodeados de murallas con muchas defensas pero se consideró esa época los siglos oscuros de la humanidad. ¿Será que en Bolivia nosotros hemos retrocedido tanto? ¿Será que no los sistemas evolutivos humanos no han conseguido que nosotros ultrapasemos esa posibilidad de ese oscurantismo? Yo digo, lo hemos vivido pues en algunas otras oportunidades, no es que sea ahora. No se olviden de que Evo Morales entra a la presidencia porque hizo lo mismo, ¿no es cierto? Y cuando fue retirado por el fraude también intentó hacer lo mismo con una situación que es inhumana. Los derechos humanos establecidos después de la terrible guerra primera, Segunda Guerra Mundial, después de los cientos de millones de personas muertas en los lugares donde se implantó una forma de pensar de existencialismo que no se creía en Dios, pero que se ultrapasó y entramos al siglo XXI con un grado ya muy que creíamos marcado de la democracia en todos los países occidentales del mundo, que de repente pensemos que pudiéramos volver a ese oscurantismo de la época medieval, de por allá de los años del siglo XIV, XV, y con los asedios de tal manera que no importe la vida. Porque cuando tú atentas contra la vida, vos atentás contra la vida de otra persona y no te importa, es porque tu mente ya está direccionada de una manera que realmente es difícil pretender que esté pensando que pueda tener un grado, como pensábamos, de humanidad. Yo, como decíamos, veo que se podría venir un invierno muy duro para Bolivia, un invierno sin primavera, ni se diga sin verano, porque ya el daño hecho en este tiempo, de nuevo posterga nuestra inclusión siempre tardía al siglo XXI. Fíjense que en todas partes del mundo, más allá de las guerras que vemos, hasta religiosas, que fueron antes, ideológicas, que fueron después, y ahora de poder del mundo, porque no nos vamos a engañar que aquí no hay esos poderes tratando de influir o financiando lo que vemos ahora, no podamos nosotros los bolivianos poder entrar al siglo XXI, aunque sea de manera tardía. El mundo está evolucionando de una manera increíble. El tema de la inteligencia artificial sería lo ideal de repente para que nos reemplace, porque la inteligencia emocional que tenemos pareciera que no tiene la capacidad de reflexión necesaria y analítica para ver lo que se viene al futuro. Y la verdad es de que nuestros padres, de repente un poco de nosotros, creamos una región en la cual nos acostumbramos a trabajar, pero también nos olvidamos un poco de incentivar a nuestros jóvenes, ya los que pasaron después de nosotros, a que tengan un corazón ardiente, que aprendan a defender como hemos defendido, como han defendido nuestros padres, nuestra dignidad, pero sobre todo nuestro futuro. Quien les habla sale de esa lucha que me permitió tener un futuro mejor. Ya ahora mayor, en mi juventud madura, puedo decirlo en un análisis en retrospectiva.
Por ejemplo, vuelvo a recalcar, los universitarios, ¿qué les pasa? Son jóvenes, son un montón. El otro día lo escuché al rector que son 141.000 en Santa Cruz de la Sierra. Oiga, hágame el favor, 140.000. Cuando yo estaba, éramos unos 15.000 y con eso hicimos de todo para volver a que haya mayor democracia, mayores libertades desde Santa Cruz. Ahora son 141.000. ¿Ustedes creen que alrededor de Santa Cruz, pero en todo Bolivia, hay 141.000 bloqueadores cercando las ciudades, no dejando, como me comentaba, que una persona que está muriendo dentro de una abogada le digan que se muera, pero no pasa? No es posible, o sea, no entra en la capacidad intelectual de una persona del siglo XXI, pero ni siquiera en una capacidad intelectual, en una capacidad emocional. ¿Qué siente ese corazón? ¿Qué siente ese corazón cuando dice de una forma premeditada, alevosa, maldita, que se muera el que está en la ambulancia? ¿Qué sensación puede tener el que refleja ese medio ante la población? Temor, miedo, aprobio. La sensación que tiene cualquier persona racionalmente pensativa es de que no es posible en el siglo XXI. Digo, Vidal, realmente no veo una primavera después de este otoño que parece invierno, el invierno duro que se nos viene. No veo flores en esa primavera porque con lo que se ha perdido ya miles de millones de dólares que se mueven el día a día, que le afectan a los más pobres. ¿Quién creyera? Creen que el millonario que tenía su empresa, nada, ese va a tener para comer, ese va a tener para vivir. Pero ese tiene un montón de trabajadores, la suma de todos ellos, que llevan el pan día a día. ¿Cómo podés pensar vos en esa gente de La Paz, del Alto, de más cosas que viven en sus casas atemorizadas, de una manera psicológicamente ya afectada? ¿En qué estado puede estar? Por eso es de que Santa Cruz hizo una forma de vivir y aquí han venido y seguirán viniendo de todas partes del país porque creen y creyeron que nosotros nos formamos de una manera diferente, vivimos la vida de una manera diferente y aquí se trabaja más allá de lo que dijeron alguna vez. Pero también esa forma de ser de nosotros un poco ha llevado a una situación en la cual ojalá no sea cobardía. Por eso yo defiendo al comité cívico que más allá de lo que pueda parecer algunas irresponsabilidades que no lo son, es un grito interior del fondo de nuestro pecho, del fondo del pecho de rebeldía, por lo que siempre tenemos que salir a mostrarle al país, a mostrarle a ese nuestro país, de los cruceños, del occidente, de los del oriente, de los del sur, de los del norte, a decirle a nuestro país que aquí se sigue luchando, que aquí lo que nosotros hagamos pensando y analizando de una manera lo más racional posible, pero con el corazón ardiendo, vamos a seguir luchando por todos, porque se han beneficiado siempre todos de las cosas que hemos hecho aquí. Y no es posible que un puñado de sinvergüenzas manejados por ya sabemos cómo quieran cercar Santa Cruz. No estamos en la época del oscurantismo. En Santa Cruz no lo estamos. Y no queremos estarlo. Vidal. Esto que le voy a preguntar va a sonar a disco rayado, porque uno siempre se pregunta en estas circunstancias, ¿y cuál es la solución, no? Pero se lo voy a plantear así. ¿Cuál es la solución? Porque siguen firmes los bloqueos, siguen radicales, el pedido de renuncia es puntual. Hay personas armadas que han salido en las últimas horas amenazando a los policías, a los militares, ojo por ojo, diente por diente, bala por bala. Por un lado, los radicales.
pero por otro lado, muy blandingo, muy tibio, y ya uno hasta toma esa postura porque ve que no hay una acción concreta, o de repente es parte de una estrategia también, uno puede pensar aquello. Del otro lado vemos al presidente que no toma acciones, que está dejando que ese pueblo, su pueblo, en este caso La Paz y ahora Santa Cruz, sean sometidos prácticamente al estrangulamiento. No hay comida, no hay medicamentos, ¿ah? No dejan pasar las ambulancias. Entonces, ahí viene la pregunta, entonces, ¿cuál es la salida a este conflicto? Claro, vos sabés que es una pregunta difícil en estos momentos de responder. De repente fue más fácil al comienzo, porque el sistema se llama, para decirlo retóricamente, buena gobernanza. Porque la gobernanza no es solamente del presidente de la República, es de todo su gobierno, pero también de toda la institucionalidad que maneja todos los poderes posibles en un Estado democrático como debería ser el Estado de Bolivia. Y las soluciones ya ahora son más difíciles, está claro, ya ahora son más difíciles. Cuando uno es ambiguo, cuando uno es tibio, hasta en todo el Corán, la Biblia, el Torá, las diferentes, hasta Confucio lo dice, ¿no es cierto? El tibio termina escupiéndose por la boca. A veces es necesario ser frío o a veces es necesario ser caliente. Pero el saber gobernar, por eso hablaba de la gobernanza, es saber exactamente cuál es el momento de lo frío y cuál es el momento de lo caliente. Uno tendría que decir, ¿qué haría yo? Y es muy difícil porque no estamos en esa posición. Pero en alguna vez hemos puesto toda la carne en el asador individual, pero también que puede afectar a tu entorno familiar, tus bienes, y los hemos hecho asumiendo las posibles consecuencias. Lo que sucede es de que cuando estás entre medio de dos bandos y tenés un puente frágil de atravesar, seguro que te vas a desequilibrar. Y ese desequilibrio, en este caso, apenas ya de ida para los 6 meses del nuevo gobierno, podría ser una tragedia cómica, una tragedia cómica para los que hemos estado yendo a la urna a votar otra vez, gastando dinero que parecieran ser insulsos, cuando todo el mundo dice ahora los que votaron por Rodrigo. Yo digo que no es verdad, es parte apenas de la verdad, porque ya lo he dicho aquí, la gente de Evo no votó por Rodrigo Paz. Ese 15% de voto nulo que él pidió, 5% que es el normal, esos 10%, eso era Evo. Y no votaron por Rodrigo Paz. Votaron todos los que querían que haya un cambio de la manera de proceder, que creo en principio lo entendió Rodrigo Paz. Pero en el medio del camino pareciera que se acobardó. ¿Por qué? Porque las presiones rápidos apareció la COP y muy rápido se bajó los pantalones. Es verdad, hay que decirlo. Y entonces como lo midieron, aquí nos dicen a nosotros, voy a ir a medirle el aceite, ¿no es cierto? Le midieron el aceite y estaba poquingo. Entonces dijeron, ahora ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Yo tratando de hacer un análisis más profundo político, me imagino que esta situación se la pensaron hacer más o menos después de 1 año o 2 años, que es lo que normalmente sucede. Pero la falta de gobernabilidad en relación a los combustibles, en relación a la toma
de decisiones en relación de jugar, ya lo he dicho, a la política por el tema de las gobernaciones y los municipios, hicieron de que se retrasen esa gobernanza para poder tomar acciones que correspondían. Porque más allá de que quién vota, quién no vota, los resultados para cualquier analista político han sido claros. Se quería otra forma de la economía, otra forma de las posibilidades de crecimiento de lo que sea industria, campo, agropecuario, o sea minería. Se quería otra forma porque lo demás, lo anterior nos llevó al desastre cuando hemos podido tener pero ya no tenemos que hablar de eso. Y ahora, ya medido el aceite, ¿qué hacemos para que inyectemos a ese motor que significa la maquinaria de Bolivia? ¿Qué hacemos para que ese motor vuelva a tener la capacidad de funcionamiento? Porque cuando comienza a teclear sin aceite el motor, la reparación a veces es muy dura, a veces hay que hasta que cambiar de motor. Y nosotros no debemos cambiar de motor. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a ser catastróficas, peores. Eso está clarísimo. Volver a un sistema que ya nadie quiso, que ya votó en contra de eso, generaría un caos impredecible. Arquitecto, es un poquito complejo hablar de este tema, pero es la realidad que estamos viviendo. También un presidente, como usted dice, que ni frío ni caliente, que está en una posición un poco abominable, según las propias escrituras. Esta movida debió ser para dentro de un año, pero estamos en medio de esta crisis. Hemos escuchado en las últimas horas algunos analistas, ex voceros de gobierno, vinculados al movimiento al socialismo, tratando un poco de hacer bonita la protesta, cuando la protesta es violenta, cuando la protesta trata de incluso incurrir en algunos actos delictivos, ¿no? ¿Cómo se entiende la postura de algunos analistas? ¿Será que están jugando en esa posición de el retorno de algunos líderes políticos? ¿O es que realmente es culpa del presidente? ¿Y por qué es culpa del presidente? Lo dicen estos analistas, ¿no? Ellos, esos movimientos sociales hoy en convulsión, votaron por Rodrigo, pero sobre todo votaron por Lara. Y hoy Rodrigo aparta a Lara, aparta a los movimientos sociales y toma otro rumbo totalmente distinto, que es cierto. Se está utilizando una palabra muy dura, pero no está de más que usted la pueda analizar. Ya le están llamando traidor a Rodrigo Paz estos movimientos. Siempre me gusta parafrasear algunas cosas. Todo el mundo decimos, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que salen del barco. Pero también sabemos de que cuando se huele a carroña, cuando hay animales que están ya comenzando a morirse, los buitres comienzan a revolotear en el entorno para ver qué se comen. Y yo sé que de quien usted habla, que también engloba el pensamiento de algunos de estos. Es muy difícil a la gente que hemos estado alguna vez metido en la política, dejar de hacer política. Pero es abominable toda esa gente que aprovecha las circunstancias para volcarse de bando, para poder llevar solamente agua a su molino para poder hacerlo. Yo puedo decirlo con certeza, de repente nosotros, los cruceños, y está en las encuestas, baja en la votación, no votamos en este caso por Rodrigo Paz. Pero sin lugar a dudas, no votamos por el concepto y votamos en contra del concepto de lo que fue, lo que es cómo se gobernó los últimos 20 años. Es realmente, ¿qué le puedo decir? Me desagrada muchísimo escuchar a todas esas personas que comienzan a acomodarse como buitres cuando huelen la caroña para poder
volver a estar vigente. La dignidad de las personas se la ve en el día a día y se las comprueba cuando... Pero lo que pasa es de que este sistema que permitió que desaparezcan los partidos políticos, lo dije hace algún tiempo, ha sido perverso. Perverso hecho por estos 20 años de gobierno, cuando permitieron que cada uno pueda juntarse con sus 4 amigos o algunos más, puedan convencer a un grupo de personas y poder decirse líderes. Todo el mundo habló de que eso era mucha democracia. La historia, los que nos gusta leer un poquito de toda la historia, sabemos que eso no es así. Los liderazgos tienen que ser más verticales, mucho más conglomerados. ¿Para qué? Para que haya responsabilidad de pensamiento y responsabilidad de acción. La muestra está clara. Rodrigo se une como se unió Evo, a un montón de circuitos, entre comillas, democráticos, el uno con sistema cooperativo o dirigenciales de los movimientos sociales, y el otro que no tuvo una estructura que recién ahora tratan de organizar en un ex partido político, pero el resultado es de que no hay posibilidad de una organización estructurada, real, como debe ser. Arquitecto, se lo pregunto como de repente tiene que ser más directo y frontal, ¿ya? ¿Rodrigo traicionó realmente a estos sectores? No creo, personalmente, en mi análisis. Yo creo de que los movimientos sociales se equivocaron con Rodrigo. Más bien al revés, se equivocaron con Rodrigo, porque quizás otra persona de tu entorno quizás hizo los compromisos, pero yo he entrevistado en una radio a Rodrigo Paz durante una hora, lo he dicho, y no lo he visto a Rodrigo que haya cambiado su pensamiento de ser una realidad que a mí no me gusta clasificarla, pero de un liberalismo social. Y a mí eso me llenó un poco de alegría de que entre todos los candidatos, más allá de que pueda uno ser más liberal, pero que pueda haber alguien que... Yo creo que los movimientos sociales fueron los que se equivocaron, si es verdad que muchos de ellos votaron después por él. Perfecto. ¿Qué le dicen a usted de estas estadísticas que son oficiales? Y me gustaría que pueda hacer una interpretación, porque ahora están saliendo en las redes sociales. Santa Cruz no votó por Rodrigo, votó por Tuto. 61, Tuto Quiroga, 38, Rodrigo. Estamos hablando porcentualmente. La Paz votó por Rodrigo Paz. 65% para Rodrigo, 34% para Tuto. Incluso algunos están diciendo de que esto ya se convierte en una pugna regional entre La Paz y Santa Cruz, porque Rodrigo no atiende a La Paz, pero sí vuelca la mirada a Santa Cruz. ¿Cómo interpreta usted esto? Bueno, tiene que ver con lo que acabo de decir antes. En realidad, el 62% de Tuto manifiesta el pensamiento de liberalismo económico cruceño. Esto está clarísimo, pero no significa que no se haya votado por Rodrigo. Fíjense que ya en esa segunda vuelta, 1/3 de la población vota por Rodrigo. Entonces, en La Paz, ese 68% yo creo que existe. Yo creo que ese 68%, solamente que lo voy a decir y que me perdonen, pero son bien cobardes. Deberían estar saliendo a defender lo que ellos creen, porque si votaron por ese sistema que yo no creo que los engañó, Rodrigo, nada más los movimientos sociales se engañaron, debería estar, como salieron algunos cuantos, pero esa gente que oiga, hágame el favor, ¿no es cierto? Son 60 y tantos por ciento, casi 70%, que en La Paz, de esa gente que se está desilusionando ahorita de Rodrigo, pero que ellos saben que la forma de hacer economía es
como la hacemos nosotros. Por eso se viene un montón y se seguirá viniendo un montón de gente, porque le agrada la forma como hacemos, porque están convencidos que esa es la forma en que el país salga. Pero sentados, mirando tele, escribiendo, siendo revolucionarios del WhatsApp, mandando a que otros vayan y peleen por ellos, le dice a alguien que estuvo en las calles enfrentándose en su momento a los que podían habernos cortado la posibilidad de crecer. Y Santa Cruz es la muestra de ello. Comiencen pues allá en La Paz, no voy a decir en el Alto, pero comiencen allá en La Paz a pelear por esa forma de hacer economía, ni siquiera por Rodrigo Paz, por la forma de hacer economía, porque se están viniendo todas las industrias, porque se están desbaratando todas las posibilidades de que sus hijos se queden en La Paz. Créame Por eso que es un duro llamado de atención el que está haciendo usted. es que no queda otra. Ya Así como hace mea culpa también o una autorreflexión de lo que pasa en Santa Cruz, de que falta un poquito de valentía para poder tomar acciones. Arquitecto, es importante saber su opinión por el olfato que tiene usted a nivel internacional también. ¿Cómo queda Evo Morales en este contexto? Y bueno, ¿por qué digo en este contexto? Se ha quedado huérfano también, está Maduro preso en este momento, están interviniendo Cuba próximamente, hay un proceso que se ha anunciado contra Petro, Cristina está presa en Argentina y Lula ha empezado a darle la espalda. ¿Cómo está Evo Morales en este momento? Siempre digo yo, el mundo vive siempre polaridades. Y nosotros no vamos a ser parte, no somos parte de ese mundo. Siempre hemos sido el patio trasero de todas las reivindicaciones religiosas, económicas y ahora de hegemonía de poder. Estuvo gobernando durante estas décadas pasadas el socialismo del siglo XXI y fracasó. Entonces le dio pie para que vuelva una revolución liberalista a tomar el poder. Pero nadie pues deja el poder así nomás por así. Eso sería irrisorio. La gente que ha usufructuado de ese poder lo ha manejado, porque el poder es poder hacer también. Y no crea que yo creo en el humano y sé que entre todas esas gente que ideológicamente puedan ser diferentes, hay gente buena también. Pero lamentablemente los líderes terminan, como lo vemos, enfrascados en su ideología y terminan haciendo las cosas mal. Yo le he criado a mis hijos diciendo, se miden los resultados. Los resultados son los que valen. En la universidad, mis hijos, yo ya tenía un poco de recursos, movilidades en mi casa, iban en micro y le decía, como era universidad pagada, ustedes, la beca que tengan, que era o todo el 100% del semestre o el que salía un poquito más atrás, el segundo, el 50%, ustedes, esa plata es para ustedes. Y puedo decirlo con absoluto orgullo, que desde ese momento que apliqué eso, mis hijos fueron primero o segundo para ganarse la platita que yo metía en sus estudios y que le las gasten de una mejor manera porque seguían supervisados. ¿No es cierto? Pero uno tiene que pelear por eso, porque si uno se cría recibiendo dádivas como ha sido estos 20 años, en el que todo el mundo sabemos que inclusive, por ejemplo, en Venezuela y todo, tener más hijos era mejor que trabajar, porque te daban el subsidio por cada hijo. Entonces, ¿para qué ibas a trabajar? Mejor estar sentado, mirando TikTok y mirando tele y rascándose las costillas que trabajar, ¿no es cierto? Es que es lindo, pues, yo ahora que, pero es lindo por un momento, digamos, yo he estado 2 meses y medio, usted sabe, con la pata arriba sin poder mover, y es una desgracia para los que estamos acostumbrados a trabajar. Y me caí y me reventé la pierna y el pie por salir, porque decretaron feriado y yo quería salir a trabajar, pero ya no, la gente que trabaja conmigo no estaba. Entonces me puse a hacer cosas en mi casa. Ese es un ejemplo de la diferencia de lo que somos en una estructura de trabajo, a diferencia de lo que es una estructura de beneficio de los que otros trabajan. Y más allá de cualquier ideología que nos vengan a colmar, que el empresario se aprovecha de los trabajadores para establecer una dialéctica que ya no debería existir, que ya ha sido comprobada a través del
los tiempos en los diferentes países que aplicaron los sistemas, deberíamos haber aprendido. Por eso es que yo a veces comienzo a decir lo que siento más allá de lo que pienso, como en el tema de estos nuestros hermanos paseños que he vivido allá, y en Cochabamba también, porque estudié en Cochabamba gran parte de mis estudios, hasta que nos corretearon a balazos el 80, ¿no es cierto? Pero que podemos convivir pensando diferente, ¿por qué no? ¿Acaso, Vidal, vos pensás igualito que yo? No, el humano es así. Todos tenemos un propio pensamiento porque depende de cómo hemos sido De hecho, formados. somos un Estado plurinacional, ¿no? Así es, Porque somos plural. aunque mucho de eso sea mentira, pero por lo menos sí somos una combinación racial. Ahora sacábamos las cuentas de que en realidad el 80% somos mestizos. En realidad ya no queda más que un 20 posiblemente originario. Perfecto. Arquitecto, le agradezco por venir el día de hoy. Siempre es agradable poder conversar con usted y su opinión, su comentario contribuye un poquito para poder organizar las ideas frente a la situación, frente a la crisis que vive el país. Ojalá que más temprano que tarde, sea por la fuerza del orden o por el diálogo, el país vuelva a la pacificación. No podemos, y este es un llamado para que se busque una solución. No podemos solamente mirar de palco, como se dice, también tenemos que de un lado exigir a quien corresponde la restitución de la paz y el orden en nuestro país. Que tenga buen día, arquitecto. Gracias, Vidal. Que este sol que salió ahora nos vaya calentando en la buena forma a todos y dure lo más posible para que el otoño no sea un rápido invierno y no podamos tener primavera. Que así Gracias sea. por estar. Buen día. Seguidores del titular, los invitamos a compartir esta entrevista. Si desea dejar su comentario, puede hacerlo en el marco del respeto. Que tenga buenos días. Permiso.